Mm, Primero, recordemos nosotros que de acuerdo a la definición griega de la filosofía, era amor al saber, ¿no es así? ¿No? El amor a la sabiduría, al conocimiento, ¿no? Esa es la definición clásica, eso lo van a ver por todos lados, ¿no? Pero hay un detalle acá que hay que tener en cuenta, ¿no? Quien por primera vez nos habla de la filosofía en términos, ¿no? Eh, Va a ser Pitágoras, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que nos dicen los estudiosos, ¿no? Él nos va a hablar de la filosofía, ¿no? Como término, ¿no? Pero acá hay un detalle, que Sofía, chicos, Sofía, que es sabiduría, eh, nos dicen los griegos que esto le pertenece al mundo de los dioses. Un dios posee el conocimiento total, completo de las cosas. Un dios no tiene por qué estar conociendo esto, conociendo lo otro, conociendo aquello. No, no puede hacer eso porque lo conoce todo. ¿No? Al dios le pertenece la sabiduría, ¿no? Absoluta, porque es un dios, ¿no? En cambio, lo que está dentro del mundo terrenal, lo que le pertenece a los hombres, es la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía no es que sea la sabiduría en sí misma, sino es el amor a la sabiduría. El hombre no puede tener el conocimiento absoluto y lo que va a hacer es aproximarse a ese conocimiento, se va a acercar, ¿no? Por eso es que el hombre está al lado de la filosofía, ¿no? O la filosofía es parte de su vida, ¿no? Y no exactamente la sofía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, chicos. Si a nosotros nos preguntan, ya, la sofía, ¿qué es la sabiduría? ¿A qué mundo pertenece? Bueno, al mundo de los dioses, ¿no? Porque los dioses son eternos, son inmanentes, ¿no? Y son todopoderosos, ¿no? En cambio, los seres terrenales como nosotros, ¿no? Debiluchos, a nosotros nos pertenece la filosofía, pues, ¿no? El hombre siempre está buscando conocer las cosas, ¿no? Entonces, eso de manera introductoria hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hablar del mito, ¿no? Y del logos en esta oportunidad. Pero más allá tal vez de explicar cuáles son las características del mito, cuáles son las características del logo, lo que nosotros vamos a tratar de comprender es que cómo se da esa transición del mito al logos, ¿no? Y en qué condiciones se va a desarrollar transición, perdón, que obviamente no va a ser de un día para otro, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso gradual, ¿no? Y en ese proceso de transición, chicos, cuando ya nos ubicamos en el logos, ¿no? En la racionalidad, todavía van a quedar rezagos de la mitología griega, ¿no es así? Chicos, lo que sucede es que los estudiosos, eh, entre ellos Real Antiseri, muchos estudiosos, ¿no? Consideran que la filosofía ha surgido en Occidente, ¿no? Profesor, ¿y no ha surgido acá en el Perú, en Latinoamérica, o en los países del Asia o de África? No, estos estudiosos consideran que no, ¿no? Que la filosofía tiene sus orígenes en Occidente, en Europa, precisamente en la antigua Grecia. Así es. Ese es el criterio generalizado, ¿no? Sobre el origen de la filosofía. ¿Y quién va a ser el primer filósofo? Tales de Mileto, ¿no es así? Obviamente sobre esto hay una discusión bastante amplia y si ustedes algunos de ustedes están motivados por postular a la carrera de filosofía, bueno, ya en la universidad va a conocer las distintas posiciones que existen sobre esto, ¿no? Pero lo importante, lo que nosotros tenemos que saber es que la filosofía, de acuerdo al criterio general, surge en Grecia, ¿no? Entonces, chicos, como hemos dicho, eh,
Del mito al logos hay una etapa de transición y van a haber condiciones para que se desarrolle esta transición. Recordemos antes algo de historia. Eh, de acuerdo al materialismo histórico, ¿no? La historia está dividida por etapas, ¿sí? La primera etapa, que fue la más grande, porque duró miles de años, millones de años, perdón, fue la comunidad primitiva. ¿No es así? En donde los hombres eran errantes, después se asentaron, se dedicaban a la caza, a la recolección de frutos, a la pesca, ¿no? Eh, y bueno, no había propiedad privada, no había Estado, no había un ejército, ¿no? Que protegiera los excedentes productivos, no había nada de eso, chicos. La comunidad primitiva era una sociedad sin clases, ¿no? Pero luego, cuando aparece la revolución neolítica, ¿recuerdan ustedes la revolución neolítica, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería? ¿Qué pasa? Aparecen los excedentes productivos, ¿sí o no? Es decir, lo que se produce ya no va a estar destinado únicamente al consumo, sino se va a almacenar, se va a guardar. Y determinadas personas de la comunidad primitiva se van a adueñar de esos excedentes productivos, ¿no? Y cuando se adueñan de esos excedentes productivos va a aparecer la propiedad privada. Y para que esta propiedad privada sea salvaguardada, va a surgir una institución que va a tener distintas formas, ese va a ser el Estado. Y el Estado va a tener un instrumento para salvaguardar el poder de estas clases que se han apoderado de este excedente productivo. Y ese va a ser el aparato represor, ¿no? El ejército, ¿no? Más adelante ahorita la policía, ¿no? Etcétera. Entonces, chicos, eso es lo que va a suceder, ¿no? La comunidad primitiva va a pasar a una nueva etapa de la historia que se conoce como el esclavismo, ¿no? Eh, y en el esclavismo, obviamente ya existe Estado, ya existen clases sociales, vamos a encontrar a los esclavistas, que van a ser los que tienen la propiedad privada, ¿no? Sobre los medios de producción, es decir, sobre los instrumentos necesarios para producir lo necesario y poder sobrevivir, ¿no? Y por otro lado vamos a encontrar a los esclavos, ¿no? Que no tienen absolutamente nada. Entonces, a partir de la aparición de la propiedad privada del Estado, va a haber una contradicción entre los esclavistas, los esclavos, va a ser la contradicción principal, y luego van a surgir ya nuevas etapas de la historia hasta llegar a donde nos encontramos hoy en día, ¿no? El sistema capitalista. Ya, pero chicos, esto de manera introductoria, ¿no? Eh, Grecia se va a desarrollar en un sistema económico esclavista. Así es. Ya, pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de lo que es el mito, ¿no? El mito. Chicos, el mito, según la definición que nos establece la RAE, es una narración fabulosa e imaginaria que intenta dar una explicación no racional de la realidad, ¿no? Sí se entiende, ¿no es así? Es una narración fabulosa, ¿no? Imaginaria. O sea, no es una narración real, descriptiva, ¿no? No te va a contar las cosas tal y como son, sino se las van a inventar, pues, ¿no? Obviamente va a tratar de explicar algún fenómeno de la realidad, pero no lo va a hacer de manera racional, pues. Ese es el mito. Y el mito tiene tres características básicas. Es explicativo. ¿Por qué? Porque va a tratar de explicar un fenómeno que sucede en nuestro medio. Va a ser simbólico. ¿Por qué, chicos? Porque sobre todo en las sociedades ágrafas, es decir, en las sociedades que no poseen escrituras, los mitos van a ir cambiando, no, perdón, simbólico porque se van a utilizar símbolos, metáforas, ¿no? Se van a utilizar figuras imaginarias, ¿no? Simbólico por eso, me equivoqué. Dinámico, y esto es lo que les estaba explicando hace un momento, es porque en sociedades ágrafas, por ejemplo, como las nuestras hace muchos años, ¿no? Sociedades que no tenían escritura, los mitos iban cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque se transmitían de manera oral. ¿No es así? Iban cambiando, por eso es dinámico. No se queda ahí estático, no es que un mito sea en un tiempo A y al siguiente tiempo sea A. No, va a ir cambiando el mito, ¿no?
en la medida en que se va transmitiendo de persona a persona, cada persona le va a dar sus interpretaciones y el mito va a ir transformándose, ¿no? Por ejemplo, nosotros recordemos del mito de la fundación del Imperio Incaico, ¿no? El que nos ofrece el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? A través de Manco Cápac y Mama Ocllo. El Inca Garcilaso de la Vega tuvo la particularidad de recopilar muchos mitos de la tradición incaica, ¿no? Uno de ellos es ese, pero el mito de la fundación del Imperio Incaico habrá sido así muchos años atrás, antes de que aparezca el Inca Garcilaso. No creo, ¿sí o no? No creo que haya sido así. Y no ha sido así, ¿por qué? Porque con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Y es más, para cuando el Inca Garcilaso de la Vega empieza a escribir el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, ya la invasión europea ya está acá, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Entonces, los europeos van a meter mucho de su moral, de su cosmovisión, ¿no? Entonces, chicos, el mito va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es el mito? Es una narración fabulosa, ¿no? Que nos va a tratar de explicar un fenómeno de la realidad. Ese es un mito, chicos, pero lo vamos a explicar de mejor forma, ¿no? Dentro de los mitos encontramos distintos tipos de mitos. A ver, veamos, ¿no? Hay distintos tipos de mitos, muchachos. En primer lugar, encontramos los mitos cosmogónicos, ¿no? Eh, ¿A qué refiere lo cosmogónico? Refiere al origen del mundo, ¿no? Acá encontramos este fresco de Miguel Ángel Buonarroti, la creación de Adán, ¿no? Esto está en la Capilla Sixtina, ¿no? Se llama la creación de Adán, ¿no? Acá encontramos a Dios, a un ser personificado. Recordemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Y acá encontramos a Adán, el primer hombre de la tierra, ¿no es así? Los mitos cosmogónicos entonces se refieren a qué, ¿no? Al origen del mundo, ¿no es así? El origen del mundo, ¿no? Pero también vamos a encontrar otros mitos, ¿no? Los mitos teogónicos, ¿no? Y acá, chicos, vamos a detenernos para contar brevemente una historia, ¿no? De la cultura griega, ¿no? Los mitos teogónicos se refieren a la hazaña de los dioses. Así es, ¿no? Es decir, a las travesías, a los acontecimientos, a los pleitos, a las discusiones que van a tener los dioses, ¿no? A eso se refieren las hazañas de los dioses, ¿no? Y hay un mito teogónico muy interesante en la tradición griega, se conoce como la teogonía de Hesíodo, ¿no? Que nos va a explicar no solamente las hazañas de los dioses, sino también el surgimiento, ¿no? Del cosmos. Acá veamos esta pequeña, este pequeño fragmento de Giovanni Reali, ¿no? Dice, la teogonía se convierte a sí mismo en cosmogonía, es decir, una explicación mítico, poética y fantástica de la génesis del universo, ¿no? La cosmogonía, perdón, la teogonía, que es la hazaña de los dioses, también es cosmogonía, nos habla del origen del universo también, ¿no? Pero va a ser desde una explicación mítico, poética y fantástica del surgimiento del cosmos, ¿no? Entonces, chicos, hablemos un poquito de la teogonía de Hesíodo. Lo que sucede, chicos, es que, según nos cuenta Hesíodo, millones y millones de años atrás, existían tres entidades, ¿no? Existía el caos. El caos no se refiere al desorden, acá, no, 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 no. La definición griega es que caos es abertura, así es algo que se abre, ¿no? Encontramos en segundo lugar a Gea, que era la tierra, así es. En tercer lugar al Tártaro, que era el pasaje subterráneo, era el ultramundo, en donde van a parar los muertos. Y finalmente encontramos a Eros, el dios del amor, ¿no? Estas cuatro entidades estaban al inicio de todo, pero antes de ellos estaba obviamente el caos, ¿no? El origen de todo, ¿no?
Los griegos consideraban de que, al igual que hoy en día, la ciencia considera que las cosas no se crean ni se destruyen, sino sencillamente se transforman. Así también veían los griegos dentro de su mitología. No es que se haya creado el universo existía, ¿no? Existía desde millones y millones de años atrás, ¿no? No existe un punto de origen de todo lo que existe, ¿no? Incluso el caos, que es la abertura, existía, existió después de la existencia del mismo universo, ¿no? Entonces, chicos, existían estas cuatro entidades, ¿no? El caos, Gea, Tártaro y Eros, ¿no? Lo que sucede, chicos, es que Gea, que es la Tierra, va a engendrar a alguien, ¿no? A un, a un titán llamado Urano, ¿no? Que va a ser el cielo, ¿no? Y va a surgir Urano así de manera espontánea, no es que Agea vaya a venir tal vez Caos o Tártaro o Eros y vaya a tener relaciones sexuales, ¿no? De manera espontánea va a surgir Urano, ¿no? Y Urano, que era el cielo, se vuelve soberbio, ¿no? Se vuelve soberbio y lo que va a hacer con su madre es empezar a copularla. Es decir, como él es el cielo, se va a abrazar a su madre, ¿no? Se va a abrazar a su madre y va a empezar a introducirle sus órganos genitales. Ya se imaginan ustedes, pues, ¿no? ¿Cómo podría ser eso, ¿no? Aunque es un poco difícil de imaginar, ¿no? Que el cielo saque algo así como un pene y empiece a introducir, ¿no? A la Tierra. Ya la cuestión es que Hesíodo nos cuenta eso, que Urano le empieza a introducir su órgano genital a su madre, se abraza a ella, ¿no? Empiezan a copular. Y obviamente Gea no estaba de acuerdo con eso. Ura, Urano lo hacía sin su consentimiento, a las malas, ¿no? Y después de la copulación, obviamente van a venir los hijos, ¿no? Urano y Gea van a tener a dioses titanes, ¿no? Eh, y estos dioses, chicos, van a, van a, van a estar arrinconados, pues, ¿no? Arrinconados, ¿no? Y entre los dioses va a surgir un dios titán llamado Cronos, que va a ser el dios del tiempo, ¿no? Lo que sucede es que Cronos estaba cansado, chicos, de que su madre sea ultrajada por su padre Urano, ¿no? Y Gea y Cronos van a planificar algo para que Gea se pueda liberar, pues, ¿no? Y Gea le va a dar una hoz, ¿no? La hoz que usan los campesinos para arar la tierra, ¿no? Perdón, para cortar lo que produce, y a eso le va a dar a, a Cronos, ¿no? Y un día de esos, mientras Urano, cansado, ¿no? Qué sé yo, eh, un poco hasteado de las cosas a su alrededor, va a Gea y, bueno, quiere tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Y Cronos, escondido en una parte de la tierra, va a agarrar la hoz y ¡pam! Le va a cortar el testículo al pobre Cronos. Cuando le corta el testículo, muchachos, Cronos se va a liberar de la tierra. Y ahí se va a generar una abertura entre el cielo y la tierra, ¿no? Y es a partir de ahí que las cosas van a suceder. Por eso es que a Cronos le dicen el dios del tiempo, ¿no? Antes de Cronos, las cosas eran así, por así decirlo, estáticas. No pasaba nada, más que lo que Urano y Gea hacían, ¿no? Pero a partir de Cronos van a suceder un montón de cosas, porque el tiempo es eso, la sucesión de los acontecimientos de la realidad, ¿no? Entonces, Cronos le va a cortar los testículos y Cronos se va a empoderar. Si Urano era el rey de todo el universo, pues después de que le cortó los testículos al pobre Cronos, el pobre Urano, bueno, Cronos ahora se va a instalar como el rey de todo, pues, ¿no? Ya, lo que sucede, chicos, es que Cronos va a contraer matrimonio, por así decirlo, con Rea, que va a ser su hermana también Titán, ¿no? Y Cronos va a recibir la noticia de Urano, su padre. Urano le va a decir, oye, Cronos, así como tú me has destronado, uno de tus hijos te va a destronar, ¿no? Y Cronos preocupado, pues, porque ya Rea empezaba a tener hijos, ¿no? Y ahí
Entre sus hijos va a aparecer Ares, ¿no? Que más adelante va a ser el dios del inframundo. Va a salir Poseidón, va a salir Hera, la diosa del matrimonio, Deméter, la diosa de la fertilidad. Y a todos ellos, Cronos se los va a empezar a devorar. ¿Ven ustedes esta imagen, chicos? Esta imagen es Cronos devorando a sus hijos. Así se los devoraba, ¿no? Pero como sus hijos también son dioses, por más de que los haga picadillos y se los devore, dentro de su estómago van a sobrevivir. Son dioses, son inmortales, ¿no? Entonces, lo que sucede es que su último hijo, ¿no? Rea le va a agarrar mucho cariño y también va a estar cansada de que Cronos se siga devorando a sus hijos. Su último hijo, que es Zeus, no va a ser devorado por Cronos, sino que Rea va a generar una trampita, ¿no? Va a coger una piedra, lo va a envolver en un pañal y se lo va a dar de comer a Cronos. Y Cronos, ya acostumbrado a devorarse a sus hijos, de un bocadillo nomás se lo va a meter toda la piedra pensando que es su hijo. Entonces, lo que van a hacer con el pequeño Zeus es llevarlo a la isla de Creta, ¿no? Y en la isla de Creta, ahí va a ser criado por unas cabras, por los animalitos que están ahí, pero sobre todo por una ninfa, ¿no? Que es un ser también sobrenatural, es como una mujer muy bella, desnuda, que está familiarizada con los bosques, ¿no? La ninfa se va a llamar Adrastea. Ella la va a criar. Zeus va a amamantarse de las cabras. Así es, va a amamantarse de las cabras, va a alimentarse de la miel de las abejas, ¿no? Y cuando él haga bulla, los coribantes, son un conjunto de seres sobrenaturales que con los cascos hacen bulla, ¿no? Tratando de hacer música, van a hacer escándalo dentro de la isla de Creta para que el lloriqueo de Zeus no se escuche y no llegue hasta los oídos de su padre Cronos, ¿no? Y así todo el bosque, chicos, va a cuidar a Zeus, los va a cuidar, ¿no es así? Entonces, Zeus va a crecer, va a ser grande y obviamente lo que va a hacer es destronar a su padre. Y lo primero que va a hacer es hacer que su padre vomite a todos sus hermanos. Y una vez que los vomita, Zeus va a armar por así decirlo, un complot, ¿no? Una rebelión contra todos los titanes, porque no solamente estaba Cronos como titán, también tenía sus hermanos en otras partes del universo, ¿no? Entonces se va a desarrollar una guerra entre los olímpicos, que eran Zeus, Poseidón, Deméter, Ares y Hera, y los titanes, Cronos y todos sus hermanos. Pero obviamente los olímpicos, Zeus y sus hermanos, van a contar con el apoyo de los cíclopes. Así es, esas figuras gigantes que cuentan solamente con un ojo, y también de algunos titanes como ¿cómo se llama este titán? Ya se me olvidó su nombre, ¿no? Prometeo, ¿no es así? Prometeo, el, el titán rebelde y también benefactor de los hombres, ¿no? Entonces, chicos, se va a desarrollar una guerra entre titanes y dioses que pertenecen a la generación de los olímpicos. La cuestión es que esa guerra va a durar años y años y años hasta que finalmente Cronos es derrotado por Zeus, ¿no? Y Zeus se va a instalar como el dios del cosmos y de la tierra. Y es a partir de ahí, chicos, que se van a dividir el, las partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, a Ares le va a tocar el inframundo, ¿no? A Poseidón va a ser el dios de los mares. Deméter va a ser la diosa de la fertilidad y Hera la diosa del matrimonio. ¿No es así? Entonces, chicos, lo que nos cuenta Hesíodo en esta teogonía, obviamente es la hazaña de los dioses. Estos acontecimientos en donde el padre es destronado por el hijo, pero también nos está hablando del surgimiento del cosmos. Por eso es que la teogonía de Hesíodo, como nos dice Giovanni Reali, no es solamente una teogonía, o sea, no solamente nos habla de la hazaña de los dioses, sino también nos habla del origen del universo. ¿No es así? Eh, entonces, eso es básicamente la teogonía de Hesíodo, pero veamos más. También existen otro tipo de mitos, los mitos escatológicos, ¿no es así? Sí, es un poco difícil de pronunciar, que nos habla de mitos sobre el fin del mundo.
Nosotros revisamos la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia en el último apartado? El Apocalipsis, ¿sí o no? Ya pues, el Apocalipsis precisamente nos va a hablar del fin del mundo. Ese es un mito escatológico. Así es, chicos, ¿no? Aunque tal vez algunos de nosotros no queramos aceptarlo, pero es un mito. Y la ciencia lo ha clasificado de esa forma. ¿No es así? Vamos a encontrar también otro tipo de mitos, los mitos antropogónicos. Así es, que nos van a hablar del origen del hombre y algunos acontecimientos importantes que han marcado la vida del hombre. ¿No? Acá brevemente vamos a contar un mito, que es el mito de Prometeo, ¿no? Prometeo el Salvador, ¿no? Lo que sucede, chicos, con Prometeo es que él, recordemos, era un titán también, que se sumó a los olímpicos, a Zeus, a Ares, a Poseidón, para rebelarse contra su padre Cronos, ¿no? El comedor el que se comía a sus propios hijos, ¿no? Eh, lo que sucede con Prometeo es que él tenía un hermano llamado Epimeteo, y Epimeteo tenía la función de darle a todos los seres vivos de la tierra las cualidades necesarias para que puedan sobrevivir, ¿no? Entonces, a las lagartijas les daba, o perdón, a los reptiles les daba un cuerpo rugoso, ¿no? Como rugoso, un poco infranqueable, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Ante algunos problemas que se presentan en el clima, ¿no? Y así a muchos seres vivos les daba cualidades como pelos para que se puedan proteger del frío, ¿no? Les daba una estatura grande como a los osos para que, bueno, puedan cazar animales también grandes, ¿no? Y puedan subsistir. Pero Epimeteo no le había dado absolutamente nada al hombre. El hombre era un ser debilucho, ¿no? No tenía ni pelos, no tenía garras, ni dientes. Sencillamente tenía sus manos y su pierna y era un ser ignorante incluso. No conocía nada, ¿no? Vagaba por la tierra y era comido por los animales. Y el hombre sufría muchas penalidades. Entonces, al ver esto, Prometeo se compadece de los hombres y le dice a su dios padre, perdón, a Zeus, le dice, Zeus, por favor, a los hombres tienes que darle el fuego, ¿no? Para que ellos se puedan proteger de este invierno, de este frío, ¿no? Y Zeus se apiada y le dice, ya está bien, le vamos a dar el fuego, ¿no? Y eventualmente Zeus, a través de rayos, a través de algunas chispas, les presentaba el fuego a los hombres, pero como los hombres eran ignorantes, no sabían utilizar el fuego. Entonces de nada les servía, ¿no? Que Zeus eh, eh, eventualmente les envíe, ¿no? Bien. Entonces lo que va a hacer, chicos, Prometeo, que amaba mucho a los hombres, por eso es que se le dice el benefactor, ¿no? Es engañar a Zeus. Un día de esos, Prometeo va a coger un buey, ¿sí? Un buey grande, y lo va a despedazar este buey. Va a separar por un lado la grasa y los huesos, y por otro lado va a separar la carne, lo mejor de este buey, ¿no? Y con su pellejo va a cubrir estas dos partes separadas, ¿no? Y le va a decir a Zeus, Zeus, tú que me has encomendado esta tarea, escoge lo que quieres para alimentarte, ¿no? Y Zeus, como veía que el hueso estaba con mucha grasa, entonces imaginaba que ahí en esta parte debe estar la carne. Entonces Zeus dice, ya, yo voy a escoger esto, y escoge tan solo el hueso y la grasa. Y lo demás, que es la carne, ¿no? Las vísceras y todo lo demás, va a quedar para los hombres, ¿no? Entonces Zeus se molesta, pues, ¿no? Se da cuenta de que Prometeo lo ha engañado. Entonces Zeus molesto lo que va a hacer es quitarle el fuego a los hombres, ¿no? Es decir, los hombres ya ni siquiera van a tener fuego, ¿no? No van a tener nada, tan solo la carne que lo van a comer cruda, ¿no? Entonces Prometeo, más molesto, lo que va a hacer es un día de esos planificar el mayor robo de la historia humana y también de la historia inmortal, ¿no? Lo que va a hacer, chicos, es irse al cuarto de Festo. Recuerden ustedes quién es el Festo, el dios que se encarga de construir
las herramientas de guerra de los dioses, ¿no? Hefesto, ¿no? Va a ir al cuarto de Hefesto y en el cuarto de Hefesto está guardado algo. Es el fuego, ¿no? El fuego del conocimiento y de las artes. Así es, muchachos. Y lo que va a hacer Prometeo es robarle ese fuego a Hefestos, y ese fuego obviamente le pertenecía a Zeus, ¿no? Y va a bajar con el fuego, acá nosotros vemos, ¿no? Va a bajar con el fuego y se lo va a entregar a los hombres. Y es a partir de ese momento que los hombres van a tener conocimiento y van a tener también el fuego a su alcance. Y es a partir de ese momento que los hombres van a poder empezar a desarrollarse mucho más, ¿no? Entonces Zeus se entera de esto y molesto lo que va a hacer es encarcelar a Prometeo, lo va a llevar al Tártaro, ¿no? Recordemos, lo lleva al inframundo, ¿no? Y ahí, muchachos, ahí lo va a encadenar al pobre Prometeo, ¿no? Para eso va a conversar con Kratos, ¿no? Ustedes seguro han jugado este, este, ¿cómo se llama? Este juego que nos habla de Kratos, ¿no? Y combate con los dioses. Ya, pues va a conversar con Kratos y va a conversar con Vía, que son los dioses de la fuerza, y le van a decir, chapen a Prometeo y en el inframundo encadénenlo, ¿no? Y lo que va a hacer Zeus es enviar a un águila gigante para que cada, cada mañana venga y se devore las tripas de Prometeo. Así es, ¿no? Acá vamos a ver una imagen en donde esta ave gigante se está devorando las tripas del pobre Prometeo encadenado, ¿no? Eh, entonces, eh, en las noches, como Prometeo es un titán y también es inmortal, se va a regenerar todo su cuerpo. Y en las mañanas de nuevo va a ser devorado por esta ave, ¿no? Y así es, así va a ser la historia de Prometeo por miles de años, ¿no? Encerrado en el inframundo, devorado por esta ave de rapiña cada noche, ¿no? Hasta que un día Heracles lo va a liberar, ¿no? Heracles tan solo estaba pasando por ahí y bueno, se va a apiadar de él, ¿no? Heracles es Hércules, chicos. ¿No? Se va a apiadar de él, va a matar a ese ave con un flechazo y va a liberar a Prometeo de esa condena perpetua. Entonces, también podemos decir que es un mito antropogónico, porque nos habla del origen del hombre, pero también de algunos acontecimientos importantes en el hombre, ¿no? Como es que el hombre, gracias a Prometeo, llegó a poseer el conocimiento. ¿No es así? Entonces, chicos, bueno, ya hemos visto esto. A ver, un momentito. No, pero chicos, a ver, hay una pregunta, creo. ¿O es el tiempo? Ay, ya, muchachos, vamos a avanzar de manera más rápida la siguiente parte de la clase, ¿ya? Hablando de... A ver, un momentito. Estamos hablando de los tipos de mitos, ¿no? Ya habíamos definido qué es un mito. Entendemos que un mito es una narración imaginaria que nos trata de explicar algo, ¿no? Es simbólico porque va a utilizar recursos como la metáfora, ¿no? Y es dinámico porque va a ir cambiando con el tiempo, ¿no es así? Y existen distintos tipos de mitos. Los cosmogónicos, que nos van a hablar de, del, recordemos, del origen del mundo, ¿no? Los teogónicos, ¿no? Que nos van a hablar de las hazañas de los dioses. Encontramos ahí la teogonía de Osiodo. Los escatológicos, que nos van a hablar del fin del mundo como el Apocalipsis en la Biblia. Gónicos, que nos hablan del origen del mundo y algunos acontecimientos importantes en la vida del hombre. Entonces, esos son los tipos de mitos que a nosotros nos interesan. Son básicamente esos, ¿no? Pero chicos, dentro del mito nosotros encontramos también la religión, ¿no? Y en la antigua Grecia, porque toda la clase se está condensando en lo que sucedía en la antigua Grecia, en cuáles eran sus características, ¿no? Encontramos
dos tipos de religión, ¿no? A ver. Por un lado, la religión pública, ¿no? A ver, disculpen. Y por otro lado, la religión de los misterios. La religión, chicos, es un conjunto de creencias, ¿no? Que van a orientar nuestro comportamiento y nuestra vida. ¿No es así? Eh, y la religión, de acuerdo a lo que nos dice la ciencia, está dentro de los mitos. O sea, la religión cristiana también es un mito. La religión que nos ofrecían los antiguos griegos, que es de lo que vamos a hablar ahorita, también forman parte de la mitología de esa época. ¿No es así? Entonces, la religión pública, que era la religión oficial de la antigua Grecia, se caracterizaba por tres cosas, o por dos cosas básicamente, ¿no? Pero estaban encabezadas, esta religión que era oficial, por Homero y por Hesíodo, ¿no? Ya hemos hablado de la teogonía de Hesíodo, que nos explica del origen del cosmos, ¿no? A partir de estas entidades llamadas Caos, Gea, Tártaro, Eros, ¿no? Y de alguna manera nos da a entender de que el cosmos, y es un poco tal vez contradictorio, no se originó, ¿no? Sino ya existía, ¿no? Y por otro lado está Homero con la Ilíada, que nos va a hablar de las hazañas de Aquiles, ¿no es así? Del enfurecimiento de Aquiles ante la muerte de su queridísimo amigo y amante Patroclo, ¿no? Y ahí también van a intervenir los dioses, ¿no? Eh, entonces, son estos dos autores, aunque de Homero se duda su existencia, pero de Hesíodo su existencia es más que clara, los que van a encabezar la religión pública. Y la religión pública se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, porque todo lo que sucede, ¿no? Va a ser explicado por la intervención de los dioses, ¿no? O sea, los dioses van a decidir sobre el devenir de las cosas, sobre el devenir de la realidad, ¿no? Recordemos cómo es que a partir de este de Urano van a surgir los titanes, ¿no? Y, no, perdón, no, claro, ¿no? Los titanes, y a partir de Cronos, que es un titán, van a surgir los dioses olímpicos, ¿no? Hera, Poseidón, Demeter, y cada dios se va a encargar de una parte de la tierra, ¿no es así? Entonces, todo lo que sucede va a ser gracias a la intervención de los dioses. En el caso de la Ilíada también va a suceder lo mismo. Al inicio de la Ilíada, recordemos que Apolo, ¿no? Uno de los dioses más importantes del Olimpo, va a enviar una tempestad, ¿no? ¿Por qué? Porque una de sus sacerdotisas había sido capturada, ¿no? Entonces, estas cosas también, y en medio de la guerra con Troya, ¿no? Entre los aqueos y los troyanos, también los dioses van a intervenir. La segunda característica de la religión pública es que los dioses son fuerzas naturales personificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el dios, por un lado, es un ser antropomorfo, es decir, va a tener los rasgos de un hombre, ¿no? Y así como va a tener los rasgos físicos como lo tiene Zeus, como lo tiene Apolo, como lo tiene cualquier dios del Olimpo, también va a tener sus cualidades y sus deficiencias, ¿no? Por ejemplo, Zeus era un dios que le gustaba mezclarse con toda clase de seres vivos, sexuales, ¿no? Iba a la tierra, veía a una mujer bella y inmediatamente tenía relaciones sexuales con él, ¿no? Y obviamente era, que era su esposa, estaba cansada de que su esposo sea un promiscuo, ¿no? Y la promiscuidad es propio de los hombres, no de los dioses. ¿No es así? Pero sin embargo, Zeus, siendo un dios, tenía esta característica, ¿no? Esta deficiencia. Pero así como Dios era un promiscuo, también era sabio, ¿no? Entonces, los dioses son fuerzas naturales personificadas,
¿no? Fuerzas naturales, ¿por qué? Recordemos, Poseidón es el dios de los mares, ¿sí? Cualquier tempestad que suceda en los mares va a ser obra de Poseidón, porque Poseidón gobierna esa parte de la tierra, ¿no? Eh, y obviamente también va a ser un ser personificado, ¿no? Entonces, eso por un lado la religión pública y por otro lado encontramos la religión de los misterios, que va a ser una religión no oficial, recordemos eso, no oficial, que va a surgir este, no amparado por las leyes de las polis griegas, ¿no? Va a surgir por debajo, ¿no? Y va a estar inspirado en primer lugar en los relatos acerca del legendario músico y poeta Orfeo. Así es, muchachos, Orfeo era sobre todo era un músico, más que un poeta, era un músico. Él tocaba la lira, ¿no? Y cuenta la historia, y hay un relato muy bonito de Orfeo, que él se había casado con una mujer llamada Eurídice, ¿no? Orfeo era un semidios porque era hijo de Apolo, ¿no? Y lo que sucede es que Eurídice, un día de esos, en los que caminaba por el campo, fue acechada por Oristeo, que era un campesino que quería ultrajarla. Y Eurídice, escapándose de Oristeo, cae en un lugar en donde habían bastantes serpientes y y es envenenada, ¿no? Por estas serpientes y fallece al instante. Cuando Orfeo ve a su mujer, queda tan desconsolado que empieza a tocar músicas que conmueven a toda la tierra, incluso a los mismos dioses, ¿no? Cuando él tocaba, los seres vivos a su alrededor se acercaban a escucharlo. Pero en ese momento, cuando se entera de que su amada había fallecido, empieza a tocar músicas melancólicas, ¿no? Y tanto es la tristeza de Orfeo que se va al inframundo a buscar a su mujer. Se va a conversar directamente con el dios del inframundo, con Hades, ¿no? Y pasando por el inframundo se va a encontrar incluso con un animal, un perro que tiene tres cabezas, ¿no? Y hasta este perro llamado Cerbero, ¿no? Que cuidaba las puertas del inframundo, lo va a conmover con su música y él va a poder pasar, ¿no? Y todos los seres del inframundo se van a conmover ante la música de Orfeo. Y al momento de llegar a Hades, le pide el favor a Hades. Le dice, Hades, por favor, devuélveme a mi amada, ¿no? Y Hades, conmovido por la música de Orfeo, le va a decir, te devolveremos a Eurídice, sí, pero si prometes llevarla hasta la luz del día sin volver, sin volver a mirarla antes de que las puertas del infierno se hayan cerrado detrás de ustedes, ¿no? Es decir, Hades, Orfeo y Eurídice tenían que caminar por todo el inframundo hasta llegar a la tierra, pero Orfeo tenía que ir adelante y Eurídice atrás. Orfeo no tenía que mirar bajo ningún motivo a Eurídice, porque si miraba, Eurídice iba a ser devorada por el inframundo y ya nunca más le iba a volver a ver. Entonces lo que sucede, chicos, es que Orfeo está yendo con Eurídice y justo a unos instantes de llegar a la tierra y de ver la luz, Orfeo, angustiado porque pensaba que Hades lo estaba engañando, voltea a mirar a Eurídice y en ese mismo instante ve que Eurídice realmente estaba detrás de él y Eurídice es devorado por los seres infernales, ¿no? Y Orfeo, por más de que se esfuerza, por más de que lo persuade Hades y al poco tiempo, de tanto tocar música triste, melancólica, eh, es devorado por las bacantes, ¿no? Que eran las sacerdotisas de Dionisios, ¿no? Que eran seres, ¿no? También en forma de mujer, que querían seducirlo a Orfeo, pero Orfeo no quería tener relaciones con otra mujer que no sea su amada. Entonces, molestas las sacerdotisas lo que hacen es descuartizarlo, ¿no? Hacerlo pedazos al pobre Orfeo. Entonces es la leyenda de Orfeo, ¿no? Se caracteriza por ser un músico, tocaba la lira, muchachos, ¿no? Y en este personaje es que se van a inspirar en la religión de los misterios. Acá por primera vez se va a presentar esta diferencia entre el alma y el cuerpo, ¿no? El alma por un lado y el cuerpo por otro lado, ¿no? Antes de la religión de los misterios, antes de estos mitos que se van a presentar de Orfeo, no había una diferencia entre alma y cuerpo. Alma y cuerpo eran una sola cosa, pero a partir de esto se hace la diferencia y se considera de que el alma
está condenada a reencarnarse en los cuerpos. El alma es inmortal, se va a reencarnar en los cuerpos, ¿no? Y solamente el alma se va a liberar a través de rituales, que es la purificación, ¿no? Entonces, chicos, esto es mucho antes que la religión cristiana, y la religión cristiana va a coger, ¿no?, estas concepciones griegas y las va a sintetizar, ¿no? Porque la religión cristiana también te va a hablar del alma, ¿no? Obviamente acá con sus particularidades van a hablar de la reencarnación. Chicos, y un dato importante, hay que tener en cuenta esto, y es que por un lado los griegos no tuvieron libros sagrados, considerados como una revelación divina, ¿no? A los que todos tengan que sujetarse así de manera dogmática, ¿no? No tenían una especie de Biblia, ¿no? A lo sumo algo que tal vez se podría acercar a eso era la Ilíada y la Teogonía de Sion, pero se acercaban, no eran en realidad libros plenamente sagrados, eran libros reconocidos que la gente valoraba, pero no eran libros sagrados, ¿no? Y tampoco en Grecia existe una casta sacerdotal, es decir, un conjunto de sacerdotes que hagan valer este libro sagrado, ¿no? Por eso, esto también va a ser una de las condiciones para que surja el logos o surja la filosofía en la antigua Grecia. Por un lado, que no habían libros sagrados, y por otro lado, que no existía una casta sacerdotal. Eso hay que tener en cuenta, es un dato importante, ¿no? Entonces, volvamos acá, ¿no? Entonces, chicos, mito, una narración fabulosa. Hay distintos tipos de mitos. Dentro del mito encontramos la religión, ¿no? Recordemos, la religión pública y la religión de los misterios, ¿no es así? Muy bien. Pero recordemos que del mito al logos se van a tener que generar determinadas condiciones para que se desarrolle. Y recordemos que también no ha sido de la noche a la mañana esta transición, ¿no es así? Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones que se generaron para que del mitos, de las narraciones fabulosas, fantásticas, pasemos al logos, a la racionalidad, ¿no? Primero hablemos de la estructura y superestructura. Es algo que nos ofrece el materialismo histórico, ¿no? Y es algo que está dentro también de su compendio. La estructura, chicos, es la base, ¿no? Es como tu casita, esa es la base, ¿no? La base. Sobre la base se va a ir construyendo tu casita, ¿no? Y según el materialismo histórico, la estructura son las condiciones económicas y sociales, ¿no? Y las superestructuras van a ser las condiciones políticas, culturales, ¿no? Ideológicas. Todo eso, todo lo que está en la conciencia del hombre, todo eso va a ser parte de la superestructura. ¿No es así? En cambio, la estructura va a ser la economía. Es aquello que nos permite a nosotros sobrevivir, mantenernos, ¿no? Lo que Marx dice, ¿no? Es el ser social lo que determina la conciencia social. Es decir, son tus relaciones materiales y económicas las que van a determinar la conciencia, tu conciencia. ¿No es así? Pero obviamente, y acá muchos tergiversan a Marx, no es que haya un determinismo mecánico, ¿no? No es que A entonces B, sino que las mismas condiciones superestructurales, es decir, la ideología, la política, las leyes, todo eso, también van a influir sobre la estructura. Y no es que cambien de manera veloz, rápida, ¿no? De un día para otro, el cambio va a ser gradual en muchos casos, ¿no? Entonces, es eso, estructura y superestructura, básicamente. Dentro de las condiciones estructurales, chicos, vamos a encontrar el esclavismo, ¿no? El esclavismo es el segundo modo de producción, ¿no?, visto en la historia de la humanidad. El primero era la comunidad primitiva, ¿no es así? El segundo vamos a encontrar el esclavismo, en donde aparece el Estado, aparecen las clases sociales, ¿no? ¿A partir de qué? A partir del descubrimiento de la agricultura y la ganadería, y a partir de ese momento que hay excedentes productivos, ¿no es así? Un grupo de personas se van a adueñar de este excedente y para defenderlo van a construir el ejército, van a generar aparatos, distintos aparatos, ¿no?, legislativos, ¿no?, dentro del Estado, ¿no? Entonces, el esclavismo es la condición básica mediante el cual va a surgir la filosofía. ¿Por qué? Porque a partir del esclavismo hay un grupo de personas que se dedican íntegramente a trabajar, ¿no? Pero otras personas que son la minoría
se van a dedicar a pensar. No tienen nada que hacer, absolutamente nada. Entonces, ven la realidad, su entorno natural, y se van a preguntar por el qué de las cosas, cuál es el origen de las cosas, por qué esto existe y no más bien existe la nada. Son los esclavistas los que van a tener buenas condiciones materiales para filosofar. Por eso es que Aristóteles, Platón y muchos de los filósofos de los que vamos a hablar han sido esclavistas. Ninguno de ellos ha sido un esclavo, muchachos, ¿no? Ninguno de ellos tampoco ha sido pues un, este, un artesano, ¿no? Que haya estado día y noche dedicándose a la artesanía. Todos han tenido buenas condiciones para poder dedicarse al conocimiento, ¿no? A la filosofía. Es una de las condiciones estructurales del surgimiento del esclavismo. Pero por otro lado, veamos acá, este es el mapa, acá está Grecia, y acá está en pleno proceso de expansión en los siglos 8 y 6 antes de Cristo. ¿No es así? Grecia se está expandiendo, está instalando colonias por distintos puntos. Y acá encontramos a una colonia, Mileto, ¿no? Que es en donde va a surgir la filosofía de acuerdo a la tradición, ¿no? Con Tales. El intercambio comercial va a ser importante. ¿Por qué? Porque Grecia va a entrar en contacto con sociedades como Egipto, como Mesopotamia, ¿no? Con sociedades del Oriente y de África, ¿no es así? Y todo ese conocimiento que viene de esas sociedades va a ser sintetizado, ¿no? O sea, sin el intercambio comercial tampoco se hubiera generado la filosofía, ¿no? Esto fue muy importante, ¿no? Y antes de que Grecia se convierta en un, en una zona que se haya dedicado al comercio y a la industria artesanal, se dedicaba a la agricultura, ¿no? Existían grandes propietarios de tierras, pero estos propietarios de tierras se convirtieron en comerciantes porque toda su producción ya no podía ser pues destinado tan solo para el consumo o para sus aledaños, ¿no? Entregarlo, sino tenían que venderlo por otras partes, ¿no? Y acá encontramos los canales, ¿no? Por donde se iban, ¿no? Esta imagen de acá es la etapa de esplendor de Grecia, ¿no? En donde instalaron sus colonias por distintas partes, ¿no? Del Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Entonces, el intercambio comercial es otra de las condiciones estructurales. Pero dentro de las superestructurales encontramos el surgimiento de las polis. ¿Qué son las polis, chicos? Son las ciudades-estados. Cada polis tenía una cierta independencia de las otras, ¿no? Pero obviamente todas estaban articuladas, ¿no? Eh, Acá encontramos, y ven ustedes esta imagen, mira, leamos esta parte de acá, los ciudadanos sintieron los fines del Estado como sus propios fines, el bien del Estado como su propio bien, la grandeza del Estado como la propia grandeza y la libertad del Estado como la propia libertad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos los ciudadanos de las polis se identificaban con su Estado, así es, se identificaban con su Estado, querían su patria, ¿no? Tenían identidad, ¿no? Veamos, por ejemplo, esta imagen, que es la muerte de Sócrates. Esta imagen, esta pintura, es inspirada en el libro en los diálogos de Platón llamado Critón. Acá está Critón, es el personaje que tiene la mano en la pierna de Sócrates, este Sócrates tomándose la cicuta. ¿Y por qué Sócrates? Esta es una cárcel, chicos. ¿Por qué Sócrates fue encarcelado? Porque a él lo habían acusado de corromper a los jóvenes, ¿no? De corromper a los jóvenes. ¿Y quién lo había acusado y quién lo estaba condenando? No era una persona, era la polis. Lo estaba condenando Atenas, que era el lugar en el que vivía. Critón le dice a Sócrates, Sócrates, tienes que escaparte, no puedes ser condenado de esta forma porque es injusto. Pero Sócrates le dice, no, lo que la polis dice, eso se tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso está muy relacionado a lo que nos dice Giovanni Reali, de que los ciudadanos se sienten parte de su Estado, ¿no? Ven que el Estado es su propio bien, ¿no? Entonces, bueno, si a nosotros hoy en día nos dicen, ¿no? Y tú te morirías por tu patria, ¿ustedes qué dirían? No creo, ¿no? Difícil. No, a ver, vete tú a la guerra por el Perú. No, difícil, pues la piensas dos veces, ¿sí? Antes no era así, pues, ¿no? Antes los ciudadanos en realidad eran patrióticos, ¿no? Se identificaban, ¿no? Con su polis.
Entonces es una de las condiciones superestructurales que está en el techo, ¿no? No, no en la base, no en la estructura económica, sino en el techo, porque tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Otra cosa es el intercambio cultural. Así es, chicos, los egipcios a los, a los, este, a los griegos le van a ofrecer conocimientos matemáticos. Ahí vamos a ver por primera vez la aritmética y la geometría. Y los babilonios también les van a ofrecer conocimientos, pero conocimientos astronómicos, ¿no? ¿Y esto gracias a qué? Gracias a qué se da el intercambio cultural, gracias al intercambio comercial. Esa es la base, ¿no? De la base deviene lo otro, ¿no? Entonces, otro factor también que tuvo importancia para el surgimiento de la filosofía es la admiración o el asombro, ¿no? Acá encontramos a Jake el perrito de Hora de Aventura, ¿no? La admiración y el asombro. De esto nos va a hablar Platón y Aristóteles, ¿no? Que los hombres han empezado a filosofar gracias a esta característica. ¿Por qué? Porque cuando se topan con la naturaleza, porque cuando ven que un árbol está ardiendo, se preguntan, ¿y por qué el árbol arde? ¿No? Cuando ven que hay cambios climáticos, cuando hay fenómenos meteorológicos, el hombre al ver todo esto se admira y se pregunta por qué es que surgen estas cosas y no más bien no surge nada, ¿no? Entonces, gracias a la admiración y al asombro, es que van van a poder filosofar, ¿no? Y obviamente, recordemos que en la antigüedad los que podían filosofar eran únicamente los esclavistas, ¿no es así? Porque solo ellos tenían posibilidades para acceder a ese tipo de conocimientos y también para poder, tenían el tiempo suficiente para pensar, ¿no? Entonces, eh, chicos, el logos se traduce como, hay distintas definiciones de logos, ¿no? Palabra, expresión, pensamiento, pero la definición más clásica es razón, razón o tratado. Por eso nosotros hablamos de antropología, ¿no? El estudio, el tratado del hombre. Sociología, el estudio y el tratado de los fenómenos en la sociedad. Filosofía, ¿no? Amor al saber, al conocimiento, ¿no? Entonces, logo se va a traducir de distintas formas, pero refiere esencialmente a la razón, a la inteligencia, ¿no? Y este es la base para el surgimiento de la filosofía, ¿no? Así es, muchachos. Del mito al logos, ¿no? O sea, de las fábulas, de los cuentos, ¿no? Este, eh, de las supersticiones, de todo eso, hay una brecha. No se da de la noche a la mañana, recordemos eso, ¿no? Y recordemos que el logos es la razón. Y para que haya esa etapa de transición, tuvieron que generarse condiciones, ¿no? Condiciones estructurales, ¿no? Que refieren a la economía, al modo en cómo se producen los medios de subsistencia, o también conocido como modos de producción, y también condiciones superestructurales, ¿no? En las condiciones estructurales, recordemos, está el esclavismo, que es el segundo modo de producción en la historia, en donde por primera vez aparecen las clases sociales a partir del descubrimiento de la agricultura y la ganadería. La antigua Grecia era una sociedad esclavista, ¿no? Encontramos el intercambio comercial, ¿no? Gracias a eso es que va a haber también un intercambio cultural entre las distintas sociedades que rodean el mar Negro, ¿no? Y el mar Egeo. También encontramos el surgimiento de las polis, las ciudades-estado, ¿no? Cada uno tenía su independencia, ¿no? Y recordemos que los hombres de la poli se identificaban con su polis. Ahí Sócrates es un ejemplo concreto de eso. A pesar de que es condenado a muerte injustamente, asume su muerte y se toma la cicuta. ¿Por qué? Porque es la polis la que está definiendo su muerte. Y encontramos también el intercambio cultural gracias al intercambio comercial, ¿no? Ahí están los egipcios que nos van a heredar los conocimientos matemáticos y los mesopotamios que nos van a heredar los conocimientos astronómicos. Esta imagen pequeña que ustedes ven acá sirvió de mucho para los egipcios. Las pirámides fueron construidos sobre la base de determinados conocimientos matemáticos, ¿no? Pero la diferencia entre
Grecia, Egipto y Babilonia es que los egipcios y los babilonios estos conocimientos los utilizaban para fines prácticos, ¿no? La geometría para hacer sus construcciones como las pirámides de Egipto, ¿no es así? Eh, los babilonios, la astronomía para poder identificar en qué periodos del año se pueden cultivar determinados alimentos, ¿no? Entonces tenían fines prácticos. En cambio, los griegos, ¿qué van a hacer? Los griegos estos conocimientos lo van a llevar a un campo más racional, más abstracto. Ya no va a tener una finalidad inmediata, práctica. ¿No es así? Por eso es que decimos que los griegos se han caracterizado por abstraer y por racionalizar las cosas. Y a partir de eso es que surge la filosofía. Recordemos la admiración. La admiración también es conocido como una condición subjetiva, ¿no? Es parte de la subjetividad del hombre, ¿no? La admiración o el asombro. Gracias a eso, el hombre empezó a razonar del porqué de las cosas, ¿no es así? Y recordemos que no todas las personas en la antigua Grecia se dedicaron a la filosofía, sino únicamente quienes, quienes sí tenían condiciones materiales para, para filosofar, ¿no? A ver, y a ver chicos, ¿hay preguntas? Por favor pregunten o yo voy a preguntar. Profesor, buenos días. A ver, ¿qué tal? Profesor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, le escucho, le escucho. Eh, Profesor, no entendí muy bien sobre las polis. ¿Podría explicarme, por favor? ya. A ver, a ver un momentito. Ya chicos, una de las polis, la más conocida, es Atenas, ¿no? Eh, en donde vivía Sócrates, ¿no? Las polis eran ciudades-estado, ¿no? ¿Por qué ciudades? Porque no eran campos, pues chicos. Acá la gente no se dedicaba a la agricultura, sino sobre todo nosotros veíamos a artesanos, a herreros, a gente que se dedicaba a la construcción arquitectónica. ¿No es así? Lo que ven acá ustedes es un ejemplo de polis, ¿no? Era una ciudad-estado, ¿y por qué decimos que es estado? Porque tenía su propia estructura de gobierno, ¿no? Y obviamente esta polis estaba relacionada con otras polis, ¿no? Y formaban parte de un todo, ¿no? Que era la Grecia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de polis, estamos hablando de ciudades, estado, ¿no es así? Sí creo que se llega a entender. Y obviamente las polis no han surgido, no han existido desde siempre, sino que a partir de su surgimiento es que eh, se vuelve una condición también para que los antiguos griegos empiecen a filosofar, ¿no? Y a ver si hay alguna pregunta, ¿se está entendiendo hasta ahí? ¿Está bien? Sí, Creo que profesor. Sí, Edison profesor. Garibay, ya se entendió, no sé si. Sí. Ya. Entonces, recordemos que los que habitaban una polis estaban muy identificados con la polis, ¿no? Con su ciudad natal, ¿no? Profesor, Todo lo entonces que una... decía la polis se hacía, ¿no? La polis emitía leyes, estas leyes tenían que cumplirse, ¿no? Había un fuerte sentido de, por así decirlo, de patriotismo, ¿no? Algo que no existe hoy en día, ¿no? En nuestro país y en países latinoamericanos. Y a ver, ¿hay alguna otra pregunta más? Edison, creo que sí he resuelto tu duda. profesor, la poli es como hoy en día se podría decir un departamento y lo así en el Perú. ¿Aló?
Ya, sí, sí. Podemos decir que sí, ¿no? Que es como una especie de departamento porque, o mejor dicho, región, ¿no? Ahora se le conoce como región, ¿no? Recordemos, una región acá en el Perú tiene también su propia estructura de gobierno, ¿no? Ahí está el gobierno regional, está el alcalde, está la municipalidad, ¿no? Se tiene su propia estructura, ¿no? Mm, Entonces, y tiene relativa también autonomía, ¿no? Un gobierno regional, por ejemplo, el gobierno regional de Ucayali, este, a través de su gobernador, de su alcalde y también de los burócratas que trabajan en la municipalidad, pueden emitir algunas ordenanzas, algunas, algunas, algunos dictámenes, ¿no? Que digan qué es lo que tiene que hacer la población, ¿no? Entonces, este, esta región está dentro de un todo que es nuestro país, ¿no? Se podría decir que hay una analogía, ¿no? Las polis eran así, ¿no? Eran ciudades-estado, ¿no? Tenían cierta independencia, pero obviamente no tenían independencia absoluta, porque imagínense ustedes que Grecia vaya a invadir así de la nada a una ciudad como Mileto, ¿no? De la nada. Obviamente que no, pues no se podría hacer. Incluso el comercio tenía que estar coordinado, ¿no? Entre una polis y otra. O sea, sí se podría decir, chicos, que hay una analogía entre una región dentro de nuestro país y las polis dentro de la antigua Grecia. Sí se llega a entender. A ver, ¿es sociedad? Me pregunta Miguel Arango. ¿Cómo sociedad? Explícame. Chicos, ¿hay alguna pregunta más? ¿Quieren que yo pregunte? Ya, a ver, Fernanda, vamos a preguntar, Fernanda, ¿a qué se refieren los mitos cosmogónicos? ¿O de qué tratan los mitos cosmogónicos? Fernanda se ha dormido. Fernanda, ya muchachos, no me están respondiendo. Ya a ver, Edison, tú que me hiciste la pregunta, vamos a preguntar también. Ya, ¿qué es el mito? ¿No? Son narraciones fabulosas, Ujú. imaginarias, que no son reales, ¿no? Ya, muy bien. A ver, un ejemplo de mito. Eh, por ejemplo, el mito que usted contó sobre la creación del hombre, creo, Claro, ¿cómo? está bien. Está bien. Ya nos queda poco tiempo, chicos. Las preguntas se los voy a enviar por el, por el grupo de Facebook, ¿no? Por favor, envíenme las